estamos analizando la crisis que se vive en esta parte del Medio Oriente, ¿no? Sobre el conflicto que se ha suscitado en esta semana entre Israel y, vamos a decir que la Franja de Gaza, controlada por Hamas, como tú decías, que prácticamente es la radical, porque fíjate que la posición que ha asumido el presidente de Palestina, relegado a Cisjordania, ¿no? Aunque tiene la mayor parte del territorio, ha tomado una posición totalmente diferente, más conservadora, de negociación, cero conflicto, que es lo que ha posicionado el grupo Hamas, que tiene incidencia. Y fíjate que también se han dado muchas manifestaciones en el mismo Cisjordania, que ya algunos muertos han aparecido. Estamos hablando de más de 1.200 muertos aproximadamente en Israel, como 1.300, más de 1.500 ya en la Franja de Gaza, una situación terrible, no se ve la salida, la amenaza de Israel que se consolida y se unifica en torno al primer ministro y prácticamente forma un gobierno, una coalición, tanto política como militar, para hacerle frente y que tenga todos los poderes y contar con el consenso. Un presidente que venía perdiendo mucho terreno, ¿verdad? O sea, su situación en términos políticos no era la mejor, pero esto lo fortalece. El apoyo de los Estados Unidos, que inmediatamente la reacción de Europa también, de la Unión Europea, o sea, la delicadeza de algunos países de pronunciarse por no verse implicado en este proceso, algunos países han fijado posición. ¿Qué va a ocurrir con esa amenaza? Porque está diciendo abandonen toda la parte norte, vayan hacia el sur, pero la única salida que ellos tienen es por Egipto. O sea, ahora ahí tenemos una población sin electricidad, sin agua, sin alimentos, o sea, 2.2 millones de personas que no se saben qué va a ocurrir con ellos. Mira, sobre el bloqueo a Gaza, esa gente está acostumbrada. Israel ha hecho 7 o 8 bloqueos, ese no es el problema. El problema... Pero un impacto... Claro, pero vamos a lo duro, mira. La situación de Netanyahu, Benjamín Netanyahu, primer ministro, es que tiene mucho tiempo acorralado, el área liberal lo tiene acorralado. Israel, el pueblo israelí está dividido en dos frentes. Uno se refiere a los Akinasi y el otro a los Mizrahi. Son dos nombres que se traducen Mizrahi como los oriundos de esta tierra en el lenguaje hebreo antiguo, y los Arinaki son los exiliados a otra tierra. ¿Qué ocurre? Que hay dos frentes en Israel. La sociedad israelí está dividida en dos frentes. Uno es la ultraderecha ortodoxa, a la que corresponde Netanyahu, ¿verdad? Y que también tiende a rechazarlo porque está desacreditado por la ola de corrupción de su esposa, de sus hijos y de él mismo. Entonces, esto hace de Netanyahu una presa fácil de los Mizrahi, que son los que constituyen mayoría en el Congreso hoy, y que son a su vez los representantes del poder duro de la tendencia ortodoxa, la tendencia ultraderecha. Y esta gente tiene situaciones enfrentadas. Pero además, Netanyahu tiene un problema con Estados Unidos. Estados Unidos no quiere a Netanyahu porque Netanyahu es una presa fácil de las tendencias actuales que se está debatiendo el mundo. Bien sabemos que hay la guerra de dos mundos, guerra híbrida de dos mundos, Occidente por un lado, representado por Estados Unidos, y por el otro lado,
el mundo multipolar, representado por Rusia, China, India, Brasil, los BRICS, etc. Entonces, los norteamericanos pretenden eliminar a Netanyahu del gobierno porque se hace presa fácil de esta tendencia, porque Netanyahu no es un hombre controlable. Ese es el problema de Netanyahu, a pesar de que es el primer ministro. Entonces, ¿qué sucede? Quieren destituir a Netanyahu. Por eso le realizaron una serie de huelgas. Le apuntalaron el problema de la corrupción. Le hicieron unas huelgas llamadas de los 12 sábados, con la finalidad de que todos los sábados salía toda la población sensible a estos problemas. Inclusive hay grandes quejas porque se enarbolaron muchas consignas de estas cosas de la homosexualidad, transgénero, todo ese tipo de cosas, porque estos transgéneros de Israel están aprovechando la coyuntura para ellos sentirse libres y salir a la calle también a demostrar que su presencia. Pero todo esto es con la finalidad de crear un grupo de presión muy sólido contra Netanyahu. ¿Qué sucede? Que Netanyahu, como un mecanismo de defensa, pretende crear una ley o una reforma constitucional que le permita tener incidencia en la Suprema Corte de Justicia, que lo quiere meter preso a todo dar, y caer entonces en una condición que le permita seguridad. Pero ahí viene el problema. Mientras ocurre eso, esa lucha muy intensa que amenaza a Israel, señores, con una guerra civil, pues viene Hamás y hace esta embestida. Con esta embestida, Netanyahu ve como la tabla de salvación de su situación, ¿verdad? Y procede, como un hombre muy habilidoso, a hacer un programa de trabajo, un gobierno de unidad nacional, incluyendo a la oposición, los militares, todo esto, y buscando con esto, por la presión de la fuerza militar y el conflicto, hacer pasar su proyecto de ley para alterar la Constitución y crearse una serie de facilidades que le garanticen su subsistencia. Eso es por un lado. Por el otro lado, encontramos a Hamás con su improvisado y potentísimo esfuerzo militar, todas esas cosas. Ya les decía de dónde desciende Hamás, pero hay otro aspecto muy intrigante de Hamás, que quizás sea trascendental. Hamás viene, ya le decía, de una creación sui generis del ejército británico, los británicos, qué sé yo. Pero ¿qué ocurre? Que Hamás está siendo financiado. Ahí va yo a esa parte. Financiado. No tener tantos recursos en un país, vamos a decir, en una parte de Palestina pequeña que no produce absolutamente nada, porque bueno, son 360 kilómetros cuadrados, totalmente la gente hacinado. Ahí hay una situación bien difícil. Los recursos, ¿de dónde provienen? Porque Hamás está siendo financiado por Qatar. Qatar, que juega un papel trascendental en este problema. ¿Por qué Qatar? Señores, Qatar es un paisito chiquitico de 11.000 kilómetros cuadrados, con 2,5 millones de habitantes. Más o menos lo mismo que hay en Gaza, hay en Qatar. Qatar tiene la particularidad de que es una mina de oro, porque tiene mucho gas, mucho petróleo, y ustedes saben cómo son estos energéticos en el mundo. Por eso Qatar ha podido desarrollar un centro de valores internacional,
una bolsa. Pero solo Qatar, para que nos veamos el tema del financiamiento y que podamos ver entonces el posible desenlace, hasta dónde nos conduce este tipo de conflicto, y si esta zona se va a convulsionar, si otros países podrán tomar parte en este conflicto que estamos en estos momentos. Mira, como el caso lo de Qatar es fundamental. Vamos a ver si podamos abreviar. Qatar financia a Hamas. ¿Qué pasa? Ismael Haniyeh, el secretario general de Hamas, vive en Qatar. Pero ¿qué pasa? Que Qatar es un país muy protegido por Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene la mayor base militar de todo el Medio Oriente y quizás una de las más grandes del mundo. Ese es un poder detrás de Qatar. El otro poder es Al Jazeera, la gran emisora esta que se ha creado, que la crearon los ingleses, precisamente porque Qatar fue colonizado por los ingleses, etcétera, etcétera. Y esa emisora, muy parecida a la BBC de Londres, fue el instrumento de agitación de Occidente en las tremendas revoluciones de colores y todo ese tipo de cosas, inclusive con una incidencia muy fuerte en la guerra de Irak, en el problema de Libia, de la muerte de Gaddafi y las revoluciones de colores que se hicieron. ¿Cuál es la finalidad de Qatar, de financiar a Hamas? A Hamas. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el presidente cuando tiene esa relación también, ese vínculo con Estados Unidos? Ese es el dilema, que Qatar, como tiene tanto poder económico y financia a Hamas, al parecer, Hamas es un preso de confianza de Qatar y se ha creado en Hamas una élite militar parecida a la que tiene Qatar, a pesar de su... ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué persigue Qatar con ese financiamiento? Enfrentan al Estado de Israel. ¿Qué pretende? Ser un instrumento ejecutivo de las políticas de Occidente, particularmente de Estados Unidos y de Inglaterra, donde ellos lo reclamen. Recuérdate, Qatar tiene la mayor base militar de Estados Unidos en la región. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que todo apunta a que, como Estados Unidos no ha podido sacar a Netanyahu del poder, pero menos ahora. Ahora se fortalece. Espérate. Como no ha podido sacar a Netanyahu del poder, pretenden hacerlo de esta manera, la embestida de Hamas, crear toda esta situación del programa político, que este programa ha sido impuesto por los Mizrahi, que son los oriundos, los consagrados, los ultra radicales en derecha de Israel, con la finalidad de que a través de esto se pueda, en el gobierno de unidad nacional, relegar a Netanyahu. Ahora bien, ¿a dónde conlleva todo esto? A que la opinión pública mundial ha sido muy sensible. Digo que es la parte como históricamente este conflicto. Históricamente ha sido muy sensible a los palestinos por los grandes abusos de Israel, por la insubordinación de Israel. La gente se ha sensibilizado otra vez y ve este logro de Hamas como un objetivo merecido han tenido que ser manifestaciones en Europa. La magnitud de las manifestaciones que se han dado es una cosa impresionante. O sea, tú dices, pero ¿qué tanto apoyo con un grupo? Realmente que es un grupo que si bien es cierto, es un país confinado, esa zona, el estado de hacinamiento en que vive, la miseria con que vive, la pobreza que hay ahí, eso es acorralado realmente, que vive de la ayuda internacional prácticamente. Entonces yo digo, ¿por qué tanto apoyo?
¿Por qué tanto apoyo? Por lo que ha significado en el tiempo, las tantas agresiones, la gente el abuso. Es si estuviera apoyando una acción terrorista. Mira, realmente Hamas no es una organización terrorista. Quien lo declara una organización terrorista es Estados Unidos, pero Hamas no es una organización terrorista. Pero eso, no. Occidente lo considera así, pero no lo es. Ahora bien, natural. ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado Hamas con esto? Fíjate que secuestró 300 y pico de personas. ¿Quiénes son esas personas secuestradas? Generales del ejército israelí, altos funcionarios del ejército de la administración israelí, o sea, con la finalidad de canjearlo por preso político de élite. Como lo ha hecho en otras ocasiones anteriores. ¿Qué tú crees que va a ocurrir? Porque ya el tiempo se nos fue, ya estamos terminando. Sí. ¿Qué va a ocurrir con este conflicto? ¿Hacia dónde lo conduce? ¿Habrá una ocupación? ¿Va a barrer Israel con el poderío militar que tiene el apoyo de Estados Unidos con la franja de Gaza? ¿Hacia dónde va esta gente? Se está diciendo, salgan hacia el sur. Tienen que salir 1.1 millón de personas, una cosa monstruosa, impresionante, un éxodo de más de 1 millón de personas. Eso es imposible. ¿Qué va a ocurrir? Es imposible. La gente podrá seguir viviendo en esa situación donde está, van a aparecer los muertos por montones por la situación que tenemos. Ese es uno de los objetivos de Hamas en esta embestida. ¿Por qué? Porque la causa palestina tiene un amainamiento, una dormida en un periodo de tiempo relativo. Y con esto se ha relanzado todo lo que es la causa palestina, con esta embestida. Y además, hay que tener en cuenta que Hamas ha demostrado que no es verdad que el ejército israelí es invencible. La vulnerabilidad del ejército israelí la ha demostrado Hamas ahora con esto. Independientemente de quienes han fortalecido a Hamas para hacer esta acción. Ha demostrado que el ejército israelí es vulnerable. Ha demostrado hoy la necesidad de retomar el problema del Estado palestino. Ha creado... Se coloca en el escenario de nuevo. Totalmente. La posibilidad de que totalmente. No sabe dónde. Totalmente. Hay que ver ahora bien, ¿a dónde vamos a llegar? Para ver dónde se va. ¿A dónde vamos a llegar? Está en proceso, sí. En desarrollo. ¿A dónde vamos a llegar? Necesariamente vendrá una comisión negociadora. Lo que está haciendo Netanyahu hoy es simplemente llenando el espacio de la frustración que ha tenido la Fuerza Armada del Estado israelí, con una serie de proclamas y amenazas. Dicen que ese es su 11 de septiembre. Y eso dicen, pero yo digo, en términos de... Ahora bien, la invasión a la franja de Gaza no se va a dar. Bueno, no creo que se vaya a dar. Claro, van a hacer una serie de medidas puntuales, medidas militares puntuales, ¿verdad? Para ellos poder justificar todo lo que han hecho, el andamiaje militar y ese tipo de cosas. Pero va a haber negociación y a través de la negociación viene el problema de las razones de esto, el relanzamiento de la causa palestina, del Estado palestino, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí es que viene la situación. Bueno, hemos llegado al final, así es que seguiremos con este tema más adelante. Vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días. Si tenemos que retomar esto, entonces la próxima semana lo retomamos. Así que gracias por haber compartido este espacio con nosotros en el día de hoy. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Así que le esperamos. Muchas gracias. Pase un buen día.